Muy bien, y tenemos el gusto de recibir a Nadia Liel porque las cosas en el mundo están muy convulsionadas y es oportuno repasar particularmente lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Nadia, todos los días novedades, ¿cómo están las cosas? Bueno, estamos hablando de una guerra entre dos países, como ya lo habíamos planteado hace unos días, esta guerra que hoy estamos atravesando el día número 6, esta guerra que tiene como protagonistas tanto a Israel, quien fue que inició el primer ataque, denominado ataque preventivo, en este enfrentamiento, en esta operación que la denominó León Ascendente, y por el otro lado, Irán, que también ha puesto nombre a su operación y tiene que ver justamente con la continuidad de las operaciones que venía realizando contra Irán en esta forma de defenderse del primer ataque que mantuvo Israel en la zona. Y cuando hablamos de Israel y de Irán, siempre que hablamos de estos dos países, hablando del pasado, ¿no? Era como temerario, ¿no? Decir, bueno, el día que esto pase de las palabras y de la diplomacia a la acción, ¿es la tercera guerra mundial? ¿De qué estamos hablando? Bueno, depende de qué analista podamos leer. Algunos consideran que por la cantidad de conflictos que hay actualmente en el mundo estaríamos hablando de una guerra generalizada y podría plantearse como, en el día de mañana, visto en retrospectiva, como una tercera guerra mundial. Otros todavía no se animan a nombrarlo de esta manera. Lo cierto es que si bien pasaron varios años de tensión entre estos dos países, tanto del lado de Irán como del lado de Israel, las amenazas cruzadas vienen desde hace muchísimo tiempo. Lo real es que hoy se están enfrentando y que esto está poniendo en vilo la seguridad, no solo regional, sino global. Y cuando digo global es porque hay muchos actores alrededor de esta situación que están intentando, por un lado, contener, evitar tomar posición, pero que pareciera que en las últimas horas esto se tornaría incluso hasta complejo de poder sostener en el tiempo. Y lo que se le recrimina a Irán es la posibilidad del desarrollo de una bomba nuclear, ¿no? Bien. ¿Y eso no se le recrimina, por ejemplo, a India o a Pakistán, que tienen desarrollos nucleares mucho más amplios? La pregunta sería, ¿por qué Irán no puede tener una bomba nuclear? Claro. Bueno, básicamente, Israel tampoco ha declarado públicamente que tiene una bomba nuclear, uno lo presume. Lo cierto es que Irán, antes de que venga este gobierno del Ayatollah Jamenei, ellos firmaron un acuerdo de no proliferación a nivel internacional y un acuerdo de no armarse. Entonces, a partir de la producción que ha tenido Irán de enriquecimiento de uranio y de plantas de energía nuclear, desde el lado iraní siempre aseguraron hasta el día de hoy que toda su producción tiene que ver con fines pacíficos, tanto sea médicos como de energía y de investigación. Lo cierto es que según el área de Naciones Unidas, que es la que está encargada de la parte de energía atómica y que era la que desarrollaba los controles y los informes, previo a esta intervención de Israel contra Irán, aseguró que Irán no estaba siendo permeable a la hora de presentar los informes, que no estaba dando la información necesaria y que se creía y se presumía que Irán estaba haciendo un enriquecimiento de uranio a un nivel tal de un 60%, estábamos hablando que tenía permitido entre un 3,4% y un 4%, que estaba llegando ya al 60% y que eso estaba muy cerca del 90%, que era la posibilidad de generar un arma nuclear. ¿Qué sucede con esto? Automáticamente esto rompe el equilibrio de poder en Medio Oriente, porque se supone que Irán tendría la posibilidad de generar un amedrentamiento de la situación o generar miedo, o el solo hecho de presumir la posible utilización de este arma podía perjudicar el status quo regional. De esa forma y de forma preventiva, porque Israel considera que no puede Irán tener un arma de tal calibre porque eso pone en riesgo su seguridad nacional, es que de forma preventiva determinó que tenía que tomar medidas al respecto y decidió atacar a Irán, y a partir de allí estamos, como recién les decíamos, en el día número 6 de bombardeos de un lado y del otro, ataque y respuesta. El daño por ahora aseguran que más grande lo lleva el lado iraní, porque
han muerto mayor cantidad de personas, se presume, o por lo menos por las cifras oficiales del gobierno iraní, han superado las 220 personas, y desde el lado israelita son 24. Recordemos que Israel tiene la cúpula de hierro y tiene esta capacidad de interceptar misiles de distintos niveles en el aire previo a que caigan y ataquen y destruyan. Sin embargo, en este sistema de saturación que hablábamos el otro día, Susana, la cantidad de misiles que van tirando en el mismo momento hace que el sistema del domo de hierro no sea 100% efectivo. Me quedé pensando en las armas químicas de Saddam Hussein, ¿no? Hablando de Saddam Hussein, lo han llamado Israel Katz, que es el ministro de Seguridad de Israel. Sí. Lanzó una frase hace pocas horas muy específica que decía: quien sigue el camino de Saddam Hussein va a terminar como Saddam Hussein, haciendo clara alusión a el rol que está ocupando hoy Yamení en Irán, que es... Recordemos que no es el presidente de Irán, sino es el líder religioso, político, militar, el que concentra todo el poder. Recordemos que Irán tiene una teocracia, luego de la revolución religiosa que tuvo en la década del 70, y tienen una doble policía. Por un lado tienen el ejército y por otro lado tienen la policía de la moral. En los primeros ataques que Israel hace hacia Irán, da por muerto a los principales líderes de ambas fuerzas, y esto fue un golpe muy duro para Irán. Pero el líder político, religioso, militar sigue vivo, que es el que está dando declaraciones en las últimas horas, que había sido muy reticente a la hora de comunicarse con su país y con el mundo, por supuesto, que estamos todos atentos y expectantes a esto. Finalmente lo ha hecho en las últimas horas en respuesta también a las declaraciones de Trump. Tremendo. Ahora Israel tiene 6-7 millones de habitantes contra 50 millones, casi 60 de Irán, ¿no? Que en Teherán, solamente en Teherán, tienen 10 millones. En estos días también, en el medio de esto, se realizó una reunión del G7 en Canadá. Allí estuvo Trump, estuvo Macron, estuvieron varios líderes importantes del mundo. Trump finalmente se retira antes de esta reunión, asegurando que tenía que hacerse cargo, tenía que estar atento a lo que estaba pasando en ese lugar. Y allí hubieron unas diferencias también entre Trump y Macron, el presidente de Francia, por supuesto, sobre si había que hacer un cese al fuego mediante una negociación o si, como dijo Trump, esperaban una rendición absoluta de parte de Irán. Cosa difícil, ¿no? Y habían pedido que también la gente saliera de Teherán, ¿no? Claro, y en ese momento, previo a subirse al avión de Canadá, el mismo Trump dijo que evacúen Teherán, que evacúen la capital de Irán. Estamos hablando de 10 millones de personas. ¿Cómo evacuar 10 millones de personas? En el desierto, ¿no? Porque ¿a qué otra ciudad pueden ir y a dónde? Porque estamos hablando de uno de los desiertos más hostiles del mundo. Bueno, con respecto a las comunicaciones sobre los bombardeos, y en este caso sí tengo experiencia porque he estado en una situación similar, automáticamente llegan notificaciones a los celulares. Para el que tiene teléfono fijo también suenan los teléfonos fijos con una comunicación en el idioma que lo recibe, asegurando que van a invadir tal zona, que se repliegan de ese lugar, hablan de zonas específicas, ataques quirúrgicos, y la gente tiene tiempo, se supone que debería tener tiempo para retirarse. Esa sería como evitar el daño colateral, evitar que muera la mayor cantidad de civiles posible. No siempre pasa, no siempre ocurre, no siempre todos se mueven, no siempre todos tienen los medios para hacerlo, pero es cierto que se les da un aviso previo a las zonas que se va a atacar. ¿Eso te pasó en el Líbano? Eso me pasó en el Líbano. En ese momento también comunicaba cuando fui por aviones y tiraban como especie de papelitos, mensajes en los celulares, mensajes en las radios, mensajes en los televisores, en los teléfonos fijos, y de esa forma dicen qué lugar, más o menos te dicen esta tarde salgan de tal lado y bueno, hay que salir. Es una forma de evitar el daño colateral, pero claro, no se evita, ¿no? Si estamos hablando ya de 224 muertes solo en Irán, ya es un dato complejo. También se habla de... Esto es una escalada, ¿no es cierto? Desde el inicio, cuando Israel decide atacar e Irán decide responder el ataque, uno va midiendo
en cuántas cantidades de misiles son las que van atacando, ¿no es cierto? Y se cree o se especula que Irán tuvo un primer ataque fuerte, pero luego fue achicando la cantidad de misiles que iba tirando, y que además está como asustando o mandando mensajes vía televisión sobre distintas armas que debería tener, como más específicas y con mucha más generación de daño, como generando expectativa de que eso pueda suceder para que baje la escalada. Sin embargo, Israel dice que tiene cierta cantidad de misiles Irán, que ya tiró, habla de 2.000 misiles, que ya tiró 1.000 más o menos, vamos a hablar en números generales, no más balas, y que ellos atacaron ciertos lugares donde tenían la producción de misiles balísticos, y que podría tener mucho menos de lo que se espera. Pero bueno, eso es expectativa, ¿no? Ninguna de las dos partes va a decir qué cantidad de armamentos tiene realmente, cuánto daño puede infligir, si puede amenazar o puede generar expectativa al respecto. Y eso creo que es lo que están intentando hacer los dos. Mientras tanto, la comunidad internacional, y aquí Estados Unidos tiene un rol primordial, y ahora les voy a explicar por qué, a la hora de definir este conflicto y cómo se va a definir, y esto tiene que ver justamente con el rol que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos principales que tiene Israel es desmantelar toda la producción nuclear que tiene Irán. Pero para poder hacer eso, no es como en otros lugares de Medio Oriente, como por ejemplo Siria, que en su momento destruyeron la planta nuclear, o lo mismo ocurrió en Irak previamente. En la situación de Irán es más compleja, porque Irán es mucho más grande y además han tenido una producción de lugares de enriquecimiento de uranio ubicados en distintos lugares, no está todo concentrado como estaba en otros países. Y además han tenido las medidas de seguridad específicas a la hora de generar este tipo de empresas de enriquecimiento de uranio. Por ejemplo, una de las medidas que tomaron es construirlas bajo tierra. Y una de las plantas generadoras de enriquecimiento de uranio más grandes, y la que se cree que tiene la mayor concentración de reservas, está ubicada abajo de una montaña. Se llama Fondau. Y este lugar, lo que tiene, esta particularidad que tiene, es que hoy Israel, con las armas que tiene, no podría detonar este lugar. Entonces aquí es donde Estados Unidos entra, porque es la única nación que tiene el arma específica que Israel necesita para poder lograr su objetivo, si es que ese es realmente el objetivo, desmantelar la generación nuclear de Irán. No solamente tiene el arma Estados Unidos, sino tiene el bombardero, que significa es la forma de trasladar ese arma para poder utilizarla y poder darle fin al objetivo que tendría en este caso Israel. Es por eso que se dice que hay una mesa de negociación donde Trump está intentando, que tiene como este juego, ¿no? Que ya lo conocemos, Trump de decir pero no decir, me comprometo pero no me comprometo. Cuando voy a publicar en X, que es la red social, la ex Twitter, hace declaraciones muy específicas como pedir la rendición incondicional de Irán, para luego, cuando hace declaraciones públicas, decir que las hizo hace muy pocas horas, que no sabe si lo va a hacer, si no lo va a hacer, si se va a involucrar, si no, si va a invadir, si no, y juega con toda esta comunicación y dice, es demasiado tarde, llegamos a este punto. Y por otro lado dice, pero no es demasiado tarde como para seguir negociando. Entonces, claro, es complejo. Es complejo. Él es el que hoy tiene la última palabra, si realmente va a acompañar a Israel en determinar el fin. Y por otro lado, Trump no es Biden, no es Bush. Trump tiene o tenía, y esto vamos a ver como con el correr de las horas, una impronta más pacifista, pero no pacifista por ser pro de la paz, sino por no intervenir en asuntos internacionales. Su postura siempre fue proteccionista hacia adentro, un Estados Unidos que se haga cargo de sus propios problemas y que los demás hagan lo que puedan, siempre y cuando puedan ser socios comerciales, van a ser bienvenidos, y si no, no intervendremos en asuntos internacionales. Eso era hasta la semana pasada. De hecho, su gran expectativa de Trump era lograr un premio Nobel, claro, la paz, por no intervencionista y por promover la paz. De hecho, una de sus promesas de campaña fue terminar la guerra de Ucrania y Rusia, no lo logró.
terminar el conflicto Hamas-Israel, no lo logró. Y bueno, y ahora está como mediador y con toda la capacidad de poder definir el conflicto entre Israel e Irán. ¿Esto puede tener mayor repercusión? ¿Puede agrandarse este conflicto? Sin dudas. Porque si nosotros analizamos cuáles son los otros actores que hay en el mundo, uno de ellos es Rusia, que ha tenido una declaración específica sobre que Irán tiene derecho a defenderse del ataque que Israel ha hecho, que es intervenir en la soberanía nacional, lo que Israel está haciendo, y que tiene derecho a defenderse. Pero por otro lado, no cierra la puerta a la negociación, o sea, no es que va a intervenir de forma directa como Estados Unidos. Pero si Estados Unidos se involucra en el conflicto, Trump toma la decisión de intervenir de forma favorable para Israel, les puedo asegurar que las repercusiones a nivel internacional no van a tener dimensiones. Dios mío, qué momento. Y nosotros tenemos una planta de enriquecimiento de uranio acá nomás. Sí, pero ¿a qué porcentaje? Y al 3,5, al 2,5, algo así, porque es el uranio para uso médico o eventualmente, creo que hasta el 5% es para la generación de energía, pero de ahí al 90% para una bomba nuclear. Para un 60%, claro. Pasa es que, bueno, el mundo se sostiene, y esto tiene que ver más con pragmatismo de conceptos de relaciones internacionales, se sostuvo siempre por equilibrios de poder. Recordemos que cuando se rompió el equilibrio de poder de la Primera Guerra Mundial, ocurrió la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo. La Guerra Fría también tenía un nuevo equilibrio de poder entre Estados Unidos y Rusia. Con la caída de Rusia se presentó un mundo multipolarizado, de múltiples formas de adquirir poder. Y ahora estamos viendo que las zonas de conflicto se dan por regiones y por intereses, por supuesto. Y bueno, Medio Oriente hoy, como siempre, lamentablemente, porque tampoco nos olvidamos de lo que ocurre en Hamas, con Hamas en Gaza, con los rehenes, también con la situación humanitaria que se está viviendo en la Franja de Gaza. O sea, son un montón de conceptos que están transitando de forma paralela, que hacen que la trama internacional se vuelva realmente compleja y que a la hora de tomar decisiones, creer que solamente un líder mundial puede decidir por el futuro de naciones tan antiguas y con tantas personas suena hasta irreal y lógico. Claro, es increíble. Pero bueno, eso es lo que sucede hoy. Probablemente en las próximas horas haya novedades. Estaremos acá, Susana, por supuesto. Atentos a todo lo que esté sucediendo, ¿no? Minuto a minuto. Sí, minuto a minuto, y esperemos que esta escalada tenga un punto de negociación y de cierre, ¿no? Y decir, sentémonos a hablar, a dialogar. O sea, el riesgo al que se está llegando es altísimo. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Nadia. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Por supuesto. Nosotros nos vamos a la pausa y enseguida volvemos.